Crónicas, capítulo 13. Gloria al Señor para siempre. Damos gloria al nombre de Jesús. Primera de Crónicas, capítulo 13. Alabanza al nombre de Cristo. Hay poder en su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vaya glorificando ahí mientras usted encuentra la lectura de hoy. Alabanza al Dios que vive. Cuando lo tengan pueden gritar amén. Aleluya. Poderoso es el Señor. Primera de Crónicas, capítulo 13. Alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos. Nos gozamos que escuchamos el anuncio de que el sábado tenemos retiro en este lugar. Amén. Así que los que no han venido a los retiros, le invitamos a que se dé cita juntamente con nosotros en este lugar. Estos retiros están de gloria en gloria. Así que no se lo pierda, no se lo pierda. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tienen todo, amados? Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sión de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Oremos a Dios. Amante Rey, Dios Todopoderoso, Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre, en este momento. Señor amado, te glorificamos, Señor eterno. Te bendecimos, Padre amado. No tenemos palabra cómo agradecerte tanta bondad y misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros, Señor amado. Señor, en este momento, Padre amado, vamos a predicar tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, usando mi vida, Señor amado, en esta hora. Que seas tú trayendo, Padre, la revelación de tu palabra, el misterio escondido en tu palabra, Señor amado.
que venga la iluminación de tu Espíritu, Padre Santo, para poder comprender lo que tú nos quieres decir en este día, Padre amado. Mira a tu pueblo que ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Te pido fortaleza para este pueblo mientras escucha tu palabra, Señor amado. Manifiéstate, glorifícate, Señor amado. Úsame como te plazca, Dios mío. La gloria y la honra te pertenece a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ministre a través de esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe de antemano, Padre, toda la gloria y la pleitesía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Recuerdo que hace ya unos años atrás que prediqué este mensaje, pero cada vez que nosotros leemos la palabra, siempre volvemos a encontrar más misterios escondidos en la palabra. Y nunca un sermón va a ser igual que otro, porque la palabra de Dios es multiforme y podemos encontrar tantas riquezas que podemos aplicar a nuestras vidas cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor. Amén. Así que, notando, quise hacer hincapié en este personaje que nosotros mencionamos en los últimos versículos, llamado Obed-Edom, ese hombre de Dios con un corazón captador de la gloria y de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros vemos todo el contexto de esta palabra que hemos leído en Primera de Crónicas, capítulo 13, notamos unos sucesos previos que sucedieron antes de que el arca de Jehová llegara a la casa de este hombre llamado Obed-Edom. Pero vamos a ver un poquito sobre Obed-Edom. ¿Qué dice la Biblia de él? ¿Quién es Obed-Edom? ¿Por qué dice Edom y por qué menciona también la palabra Geteo? Bien, lo primero que queremos notar es que este hombre tenía un corazón de siervo, porque esto realmente es un significado que trae su nombre. Y la Biblia registra este nombre de Obed-Edom varias veces. Lo dice muchas veces. Registra que se refiere en ocasiones a él mismo, como también se refiere este nombre a parientes del mismo Obed-Edom. Así que la Biblia registra que cuando el arca de Jehová se estableció en el monte de Sión, Obed-Edom fue uno de los principales porteros y guardas del templo. Esto es importante que nosotros lo veamos. El oficio que tenía Obed-Edom en la casa del Señor. Dice que era uno de los porteros. Fue uno de los principales porteros y guardas del templo. Él sirvió a Jehová y a su descendencia también. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que significa, por ejemplo, un ujier, que conocemos en este tiempo, en los tiempos bíblicos, esos eran los guardianes de la casa del Señor, los que cuidaban el templo del Señor. Así que es un privilegio cuando vemos hombres y mujeres de Dios que están a la puerta de las ovejas, cuidando la casa del Señor, todo lo que acontece en la casa del Señor, y vemos el privilegio que tenía Obed-Edom, que venía siendo como un ujier en ese tiempo. Él cuidaba de la puerta de la casa del templo. Así que, ¿qué significa Obed-Edom? Edom está sirviendo, o siervo de Edom, o sea que está relacionado con una persona de servicio. ¿Ven? Un siervo de Dios, que no solamente se quedó sirviendo cuando estaba llevando su oficio en el templo, sino que servía a Dios aún desde su casa. Así que nosotros tenemos que ser siervos de Dios en el templo, pero también desde nuestra casa. Siempre decimos que el servicio comienza allá, y nuestra vida cristiana es una vida de servicio, porque eso lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a servir, no a ser servido. Vivió una vida de servidumbre, sirviéndole al prójimo, y esto también es para todos nosotros como siervos del Señor. Así que el que quiera ser mayor entre los hermanos debe ser el servidor
de todos. En esto consiste la grandeza en el reino del Señor, en nosotros servir a los demás, siempre ver al otro como superior a nosotros y mantener siempre esa dedicación de servicio, principalmente a los de la familia, de la casa, como dice la palabra, que debemos ser generosos principalmente con los de la familia de la fe. Y luego entonces también eso se extiende hacia los que están afuera. Bendecimos el nombre de Jesús. ¿Qué significa Obed Edom? Pues ya dijimos que Obed significa siervo de Edom. Y la palabra geteo, por lo tanto, significa natural de la ciudad de Filistea, de Gat, de acuerdo con la mayoría de los comentaristas, de Gat Rimón en Dan, o de Gat Rimón en Manasés. Estas dos últimas eran ciudades de los levitas coatitas. Los coatitas venían de esa descendencia, ¿verdad?, de Coat, quienes participaron en la construcción del tabernáculo del Señor, el cual el Señor le mandó a Moisés a que levantara. Y los coatitas eran también tomados para hacer los panes de la proposición que se servían dentro del tabernáculo. ¿Qué es un geteo? Nativos de Gad, como dijimos, nativos de Gad no conquistado en la época de la muerte de Josué. Tenemos referencia en Josué capítulo 13, verso del 1 al 3. Se guardó el arca en un lugar geteo. La guardia de David incluía con 600 hombres de Gad. Esa referencia está en 2 de Samuel capítulo 15, verso 18. Así que David tenía dentro de su ejército 600 hombres que pertenecían a la ciudad de Gad. Gloria al Señor. Así que vimos un poquito sobre quién era Obed Edom, este hombre siervo del Señor. Y ya desde ahí podemos ver por qué Dios lo escoge a él para que su presencia, el arca del pacto, algo tan sagrado, no pasara a habitar en cualquier lugar, sino en un lugar donde hubiera un corazón que anhelaba tener la presencia del Señor. Aleluya. Es interesantísimo que notemos esto, porque ahora vamos a ver la contraparte. ¿Qué pasó aquí? Estamos viendo de que el rey David, comenzando en el verso 13, se le ocurre una idea magnífica, una idea tremenda, poderosa, a vista de los demás. Y hoy día pues nosotros decimos, se le ocurrió una tremenda idea a David. Qué bueno que él pensó en traer la presencia de Dios de vuelta a su casa. Qué bueno, qué buena decisión esa que tomó David, de que haya presencia de Dios en su lugar de origen, donde pertenece la presencia. Ahí debe estar. Bueno, sabemos que hay buenas motivaciones muchas veces en el pueblo de Dios, y nosotros también en un momento determinado podemos tener muy buenas intenciones para hacer algo. Ahora debemos saber si Dios está de acuerdo a las decisiones que nosotros queremos tomar, aunque parezcan beneficiosas, aunque parezca que vienen de parte de Dios, aunque parezca que va a traer alegría a un lugar. Siempre debemos examinar si esto que yo estoy recibiendo viene de parte de Dios o simplemente es un deseo de mi corazón. Y quizás uno dice, pero pastora, si es un buen deseo, ¿por qué va a estar mal? Si es para añadir gloria al nombre del Señor. Pues en esta historia que nosotros hemos leído vamos a encontrar cosas que son de suma importancia para nuestras vidas. Porque si lo fue en este tiempo y nosotros miramos que lo que comenzó como una fiesta jubilosa terminó en un velorio. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que pasaron durante todo ese tiempo de preparación, desde el momento de la elección de David hasta el momento en el cual estos bueyes tropezaron. Aquí sucedieron un sinnúmero de acontecimientos que, aunque parecían bien, aunque aparentemente el pueblo estaba contento, el pueblo estaba feliz. Imagínense ustedes esa procesión que había
del pueblo de Dios, marchando, gritando con júbilo. Dice que sacaron todos los instrumentos, los címbalos resonantes, los panderos. Aquello fue una tremenda algarabía. ¿Y por qué todo es tan mal si estamos glorificando al Señor? Ahora vamos entonces a ver, primeramente, vemos aquí que dice David que tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas con todos los jefes. Amén. Vamos a bajar al verso 5 y de ahí vamos a comenzar a notar unas cuantas cosas que acontecieron. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Amén. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿Dónde la llevaron? En un carro nuevo. Y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpa, con salterio, tamboriles y címbalos y trompetas. Inmediatamente leemos esa parte, nos damos cuenta del gravísimo error que esta gente cometieron. Esta persona, en la euforia, por eso es que las emociones hay que controlarlas y canalizarla siempre a la voluntad de Dios. Claro, nosotros somos seres emocionales, pero las emociones hay que sujetarla al espíritu y nosotros no pasarnos de contento y comenzar a hacer cosas que rompan las leyes divinas. Si nosotros vemos que desde la antigüedad, viendo en el libro de Números, todo lo que Dios le habló a Moisés tocante a este artefacto sagrado y todas las cosas que componían lo que era el tabernáculo, hermanos, todo esto era cosa santísima, consagrada a Dios. Si todo lo demás era santísimo, imaginémonos nosotros lo que significaba el arca de la alianza, el arca del pacto, donde descendía la Shekinah, la presencia tangible de Dios, la cual debía estar en el departamento último del tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie allí a menos que no fuera el sumo sacerdote, y en el tiempo de oficio que le tocaba entrar a expiar los pecados del pueblo de Israel. Así es que ustedes saben que al descender allí la presencia de Dios, entendemos por la Biblia de que el sumo sacerdote era el primero que tenía que estar consagrado, tenía que estar bien delante de la presencia de Dios, porque si no, cuando descendía la Shekinah, la presencia de Dios, este sumo sacerdote quedaba muerto instantáneamente en ese lugar. Porque imagínese usted, donde desciende la presencia de Dios, hermano, dice la Biblia que el que a él se acerca debe santificarse también. Entonces, si no estaban consagrados, entonces perdían la vida instantáneamente. Así que solamente de nosotros escuchar esto, ya nos damos cuenta que tan sagrado, tan importante era este artefacto, esta caja, donde ni siquiera cualquier persona la podía tocar, no la podían. De hecho, ni siquiera los levitas, que fueron a los cuales el Señor designó por mandato de Moisés que nadie más podía llevar el arca de Dios, solamente los levitas, y no todos de la tribu de Leví, sino los que eran señalados por el Señor para cargar esa arca. Esa arca tenía 4 argollas en los lados. Nosotros tenemos una en el basement, una réplica. Y cuando la nube de Dios se movía, sabemos de que todo el campamento había que desmontarlo cuidadosamente. No todo el mundo podía desmontar las cortinas, los elementos, la menorá, la mesa de la proposición de los panes y todo lo que había allí.
sino que eran personas elegidas por el Señor, las cuales debían desmontarlo todo con mucha cautela, mucho cuidado, entonces trasladarlo. Pero el arca, hermanos, esto quienes debían llevarlo, vuelvo y les repito, eran los levitas, y tenían que hacer era tomar una vara de madera de acacia que traspasaba las argollas laterales. Entonces 4 levitas de cada lado llevaban el arca de esta forma en el hombro hacia el destino donde Jehová el Señor le indicaba a ellos que debían ir. Solo los levitas, ni siquiera el cuerpo de los levitas podía tocar esa caja, hermano. Esto era cosa sumamente sagrada. Allí dentro de esa arca se encontraban 3 elementos muy significativos para el pueblo de Dios, recordatorio de las cosas, de las maravillas que el Señor hizo con el pueblo del Señor. Se encontraba una porción de maná que estaba allí adentro, y esto representa la palabra de Dios, representa a Jesucristo, que es el maná que descendió del cielo, y era un recordatorio para el pueblo de Israel de que se acordaran que Jehová el Señor siempre los alimentó en su peregrinaje por el desierto. Así que tomaron una ración de maná y lo metieron dentro de esta caja. Pero también se encontraban las tablas de los 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo a través de Moisés. Estas 2 tablas también eran depositadas y estaban allí dentro de esa arca. Tercer elemento que había era la vara de Aarón, que reverdeció como señal de la elección del sacerdote Aarón, el cual el Señor también había escogido como su sumo sacerdote. Así que recuerden tantos episodios que si nos pondríamos a enumerarlo cada uno, entonces esto que vamos a hablar se convertiría en un estudio del tabernáculo y no de lo que realmente queremos llevar del corazón que es captador de la presencia del Señor. Pero es importante que digamos estas cosas para que podamos entender por qué pasó algo tan drástico, algo tan fuerte en una caravana donde se estaba glorificando al Señor. Bueno, ya entendimos de que solamente los levitas debían llevar el arca y debían llevarlo en el hombro. Pero cuando nosotros nos encontramos con este episodio y estamos notando de que cuando toman el arca de Kiriat Jearim, entonces una de las cosas que pasa es que no llevaron tampoco el arca de la manera correcta. Hicieron algo que ofendió la presencia del Señor. Otra cosa que ofendió a Dios es que se estaban quebrantando sus ordenanzas, porque vemos que el rey David toma una decisión, llama a los ancianos, a los príncipes del pueblo del Señor, quienes sabían la palabra. Aquí estamos viendo cosas que sucedieron, que pasaron no porque no se sabía lo que Jehová había dicho, porque antes que todas estas cosas pasaran, ya el Señor había dado ordenanzas a su siervo Moisés. En los 5 primeros libros ustedes conocen todo el trato de Dios con Israel, todo el trato de Dios con Moisés, especialmente tocante a lo que es este tema en particular de las cosas sagradas del tabernáculo, hermanos. O sea, habían quienes pudieran decirle al líder: no, espérate, entendemos que tú tienes una buena motivación, pero lo que tú quieres hacer, esto no está acorde a la voluntad del Señor. Y deben levantarse personas que estén al lado de los líderes, que puedan siempre velar por el bienestar del pueblo de Dios y de llevar las cosas conforme a la palabra de Dios. Así que aunque se trataba del rey, entendemos que el rey podía establecer órdenes, podía designar cosas y el pueblo tenía que someterse, pero cuando se trata de las cosas del Señor, tenía que levantarse alguien que le dijera al rey David: esta manera es incorrecta. Lo primero que estamos viendo, esto soy yo parafraseando, que tú estás buscando consejos de los hombres, pero se te ha olvidado algo. Lo primero que tú debes hacer es consultar con Jehová, si Él quiere que sea en este tiempo que se lleve el arca,
si Él quiere que sea de la forma que tú estás estableciendo, o si nosotros vamos a ir por lo que dice la palabra establecida a través de su siervo Moisés. Si hubieran hecho esto, hubieran ayudado al rey, porque cualquiera se equivoca. Cualquiera en el deseo de traer bendición al pueblo del Señor puede equivocarse y puede tomar decisiones que, aunque se vean bien, pueden afectar mañana. Entonces, lo más importante de todo esto es que nosotros, amados, procuremos hacer las cosas tal y como está establecida en la palabra de Dios, y no por nuestros propios deseos, por nuestros propios caprichos. Porque cuando vienen las repercusiones de nosotros hacer cosas a la ligera, entonces vamos a llorar y vamos a lamentar. Y lo que en un momento podía ser jubiloso y podía ser algo de mucha euforia y algo de mucho remolineo y algo de muchas lenguas y de mucha manifestación, resulta que cuando ese momento se va, lo que quedan son daños irreparables por no obedecer simplemente a lo que el Señor había establecido. Una cosa también seria, la cual David, quizás por llevarse de personas que estuvieron cuidando el arca por un lapso como de 20 años, debemos recordar de que en una ocasión, y esto nosotros lo encontramos, si me acompañan, vamos a ir allá. Creo que vale la pena que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6, porque allí hay algo interesante para nosotros entender todo este problema que se había dado aquí. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué David fue a tomar el arca de Kiriat Jearim? ¿Por qué el arca estaba en Kiriat Jearim? ¿Qué sucedió que el arca estaba en este lugar? Es importante que nosotros indaguemos y exploremos para encontrar la respuesta de lo que pasó aquí en este episodio bíblico. Y desde el capítulo 5 en adelante, yo les recomiendo que se lo lea en la casa, porque allí va a tener mucho más comprensión de todo este relato que estamos hablando hoy. Pero nos vamos a enfocar en el capítulo 6, donde vemos aquí que los filisteos devuelven el arca. Devuelven el arca, obviamente, porque ellos la habían tomado. ¿Cómo tomaron los filisteos el arca? Algo tan sagrado. ¿Cómo es que los enemigos tienen la presencia del Señor? ¿Cómo es que el arca, donde descendía la Shekinah, la presencia de Dios, algo tan sagrado que solamente el sumo sacerdote tenía acceso a estar cerca de esta caja tan sagrada? ¿Cómo es que queda en manos ahora de los filisteos? Pues nosotros leyendo todo esto del capítulo 5 nos damos cuenta de que Israel entró en una batalla contra los filisteos. Y Israel estuvo pues peleando, pero notamos que Dios no estaba en esta pelea. Aun cuando nosotros, escúcheme hermano, vamos a pelear batallas espirituales, debemos analizar primeramente de dónde viene esto que me está pasando. Esto está pasando porque yo me lo busqué, o esto está pasando porque es un ataque que viene del enemigo. Entonces debemos primeramente canalizar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Otra cosa es que hay personas que muchas veces quieren que usted se vaya a pelear batallas ajenas. Mira, ven conmigo y métete en 3 días de ayuno porque estoy teniendo unas batallas y siento que estoy peleando solo en esta situación. Tenemos que pedirle discernimiento al Señor. Tenemos que preguntarle al Señor, porque aún los ayunos son dirigidos por el Espíritu. Las batallas deben ser dirigidas por el Señor también. Por eso es que David, a mí en particular me sorprende en este caso, de que David hiciera algo así sin consultarlo con Dios. Porque una de las características que nosotros siempre vemos del dulce cantor de Israel es que David siempre estaba consultando al Señor. Esta vez no lo hizo, como también aquella vez en la cual él cometió muchísimos errores con Betsabé, con la muerte de
el esposo con el Eteo. ¿Se acuerdan? Entonces, estamos notando de que para ir a batallas debemos consultar con Dios, debemos preguntarle al Señor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no vamos a pelear en una batalla ajena, una batalla que usted ni la provocó ni es con usted, usted puede salir mal herido. Porque usted puede estar peleando por algo que esa persona provocó en su vida, entonces le va a pasar, guárdenos Dios, lo mismo que le pasó a Josafat, rey de Judá, cuando Acab, que era un rebelde, un hombre que estaba fuera de la voluntad de Dios, lo invitó a ir con él a una batalla, y por Josafat estar aliado a personas que no debía aliarse, por poco pierde la vida. Por poco lo matan con una flecha a la aventura. Pero como clamó al Señor, Dios tuvo misericordia, porque Josafat era un hombre que tenía un corazón íntegro delante de Dios. Creo que ya estamos aprendiendo algunas cosas. No ir a pelear batallas ajenas. Si alguien le dice de entrar en una batalla espiritual y que vamos a guerrear por esto, hermanos, debemos primeramente decirle, déjame orar primero. Déjame orar a ver qué el Señor me dice. Uno puede orar cierto tipo de oración, pero entrar en lo que es una batalla espiritual, se lo estoy diciendo por experiencia, porque hace años atrás, estando yo en un viaje en Santo Domingo, una hermana me insistía que vaya con ella a la capital, porque ella tenía grandes batallas con unos brujos del área, porque ella quería levantar una iglesia y que la bruja se oponía y que eso era una batalla terrible, que yo debía ir y que vaya con ella a ese lugar y que fuéramos a declarar y a pelear. Yo le dije, sierva, yo tengo que orar y buscar dirección de Dios. Pues al final obedecí a Dios y no fui. Total, la obra nunca se abrió, eso nunca se dio, simplemente porque no era de Dios. Entonces, si uno se mete a pelear con cosas que Dios no nos ha mandado, entonces el enemigo va a tomar represalia contra nosotros, y el enemigo va a decir, ¿qué tú buscas aquí? ¿A ti quién te invitó? Este pleito no es contigo. Entonces ustedes me están entendiendo, tenemos que ser cuidadosos con las cosas. Bien, entonces vemos que David empieza a tomar consejos de los ancianos, comienza a dar un plan estratégico, y nadie le dijo nada a él. Todo el mundo se alegró y comenzaron a trabajar con él en esto de llevar la presencia del Señor hacia allá. Entonces vemos que cuando Israel pierde esta batalla, Israel dice, si buscamos el arca, estamos en 1 Samuel capítulo 5, narrando brevemente para desembocar en el verso 6, dicen los israelitas, para nosotros ganar esta batalla, vamos a hacer algo. A alguien se le ocurrió una idea. Vamos a traer el arca de Dios con nosotros al campo de batalla, y estando la presencia de Dios ahí, nosotros vamos a derrotar a los filisteos. Entonces, ellos lo que están haciendo es que están tomando como esta gente curiosa que llevan un resguardo o se llevan qué sé yo, cualquier cosa de esa que practica la gente como para que le dé buena suerte en algo que ellos van a hacer. Pero cuando Jehová no está en el asunto, la gente puede ayunar lo que quiera, la gente puede hacer silicio, la gente puede meterse en propósito. Si Jehová no está en el asunto, por más que la gente quiera hacer, no van a ganar ninguna batalla. Amén. Se llevaron el arca, tremendo error, porque resulta que cuando llevan el arca al lugar del conflicto, todo Israel comenzó a vocear, nos lo vamos a comer con pan a los enemigos. Ahora sí, aquí está la presencia de Dios, le vamos a ganar a los filisteos. Y empezaron con un júbilo que eso estremeció el lugar. Eso estremeció. Pero lo que vemos aquí que estremeció, lo que hizo estremecer el lugar, fue la emoción. No era Dios. Porque cuando el ejército contrario escucha la algarabía, la bulla que tenía, dijeron los filisteos, Jehová está ahí con ellos, nosotros vamos a perder, no hay nadie que le haya ganado a este Dios. Pero miren, vamos a pelear, vamos a unirnos. Oigan los filisteos hablando, porque ya esta gente están celebrando, y si nos cogen como esclavos, imagínense, van a acabar con nosotros.
vamos a pelear contra ellos. ¿Saben qué pasó? Ganaron. Los enemigos vencieron a Israel, le dieron una paliza, murieron muchísimos hombres. ¿Qué importaba que la presencia de Dios estaba ahí? Nosotros tenemos que tenerla originalmente y que Dios esté en el asunto. Podemos cantar, podemos hacer tantas cosas, pero si Dios no está agradado con lo que se está haciendo, entonces los enemigos toman ventaja de nosotros. Y esto fue lo que pasó aquí. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Tomaron el arca y se la llevaron con ellos. ¡Ay, Dios mío! Se llevaron la presencia de Dios. ¿Cómo? La presencia de Dios con los filisteos. Dios muchas veces prefiere estar hasta en una casa infiel que con personas desobedientes a su palabra. Dios quiso dar una tremenda enseñanza a su pueblo, de que vale más estar agradando a Dios que los muchos sacrificios. La obediencia es lo más importante. La obediencia es lo que nos lleva a nosotros a la victoria, a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces en el capítulo 6 dice aquí que los filisteos, teniendo ya la presencia de Dios con ellos, ay hermanos, el Señor empezó a revelarse en ese campamento. Empezaron la gente a enfermarse, empezaron la gente a tener tumores, empezaron muchos de ellos a morir, hasta que ellos dijeron, tenemos que sacar esto de aquí, esto es Jehová. Entonces cometen el error de llevar el arca a la casa de Dagón, el dios pagano, ese dios de los filisteos. Tienen en un lado a Dagón y en otro lado tienen el arca de Jehová, donde moran los querubines. Y resulta que al otro día, cuando vienen los sacerdotes de Dagón, encuentran, aleluya, que Dagón estaba derribado. Tremendo esto. Al otro día, cuando regresan al templo de Dagón, se encuentran con que la estatua de Dagón aparece decapitada y con las manos quebradas. Jehová destruyó a Dagón, le cortó la cabeza. Hasta que ellos dijeron, no podemos tener aquí el arca de Dios. El arca, la presencia de Dios no puede estar en un lugar que no hay un corazón íntegro y genuino delante del Señor. Así que ellos dijeron, para que nosotros no perezcamos, porque nos recordamos todo lo que Jehová hizo con Egipto, todo lo que le pasó al faraón, no queremos que nos pase lo mismo. Rápido, hay que sacar de aquí esta arca y mandársela de nuevo a los israelitas. Así que donde nosotros estábamos narrando hace rato y queríamos llegar, es que dice aquí la palabra que el arca de Jehová estuvo con los filisteos 7 meses, y fueron 7 meses de angustia para los filisteos. Fueron 7 meses con lo cual ellos se arrepintieron de haberse robado, captado la gloria, la presencia de Dios para llevársela con ellos. Entonces los filisteos, dice que llamaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarle, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de devolver y enviársela a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle expiación. ¿Qué hicieron ellos? No mandaron el arca vacía, sino que conforme a lo que ellos recibieron del castigo de las plagas por parte de Jehová, ellos dijeron, vamos a tomar oro y vamos a hacer en forma de tumores y de ratas, y esto es como una ofrenda, una paga, una retribución para los israelitas, para Jehová. Vamos a mandarle el oro y el presente en forma de lo que a nosotros nos vino de parte de Jehová el Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra en el verso 4, y ellos dijeron, ¿y qué será de expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra.
y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre nuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de lo que habían tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo. ¿Qué hicieron ellos? Léalo conmigo. ¿Cómo mandaron ellos el arca? En un carro nuevo. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver los becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis ¿dónde? Sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, y pondréis en una caja al lado de ella, y la daréis que se vaya, para que se vaya. O sea, pongan todo eso ahí y manden eso para allá. Vamos a hacer un carro, vamos a uncir esto con vacas. Entonces, si nosotros, ay hermano, volvemos nuevamente al versículo 13 de Primera de Crónicas, vemos que David mandó el arca, ¿dónde? En un carro nuevo. Entonces, ¿qué estamos notando aquí? A David se le olvidó la dirección de Dios y empezó a imitar a los filisteos. Hizo exactamente lo que los filisteos hicieron. Se olvidó de lo que Jehová había hablado por boca de Moisés, que los levitas eran los encargados de cargar el arca en los hombros, que ni siquiera podían tocar esa caja que venía ahí atrás. Pero a David se le ocurre que de la misma forma que los filisteos devuelven el arca por temor, ellos no sabían, ellos está bien que actúen así, pero el pueblo de Dios, imitando las cosas de allá afuera, exactamente lo que sucede hoy. Queremos cargar el arca en la forma incorrecta. Queremos traer presencia a los cultos. Queremos traer presencia a los congresos. Queremos traer presencia a las conferencias, a las reuniones, a los retiros, en un carro, en una carreta nueva, y no a la forma correcta que Dios quiere que nosotros hagamos descender su gloria, su presencia a un lugar, a esta casa. No es imitando al mundo, es que el mundo se convierta en nosotros. No es que nosotros copiemos las cosas del mundo como hoy día está pasando. Y muchos dicen, ¿qué importa? El fin justifica los medios. Lo importante es que ganemos gente para Cristo, que llenemos las iglesias. Al final, el Señor, que está examinándolo todo, va a decir quién trabajó legítimamente y quién alteró el diseño que está allá arriba. David alteró el diseño, no consultó a Dios. Mandó a hacer un carro nuevo. Dios no mandó a eso. David también toma, porque recuerden que cuando viene el arca de mano de los filisteos, que el pueblo que está a lo lejos empieza a ver aquello que venía de lejos. Mire, si Dios era el que estaba llevando la presencia a su lugar de origen, pero para que ellos hicieran el trabajo conforme a su voluntad y no conforme al corazón del hombre. El Señor permitió que esa vaca fueran derechito y llegaran hacia el lugar. ¿Quién le estaba dirigiendo a ellas? Y esto fue algo que dijeron los filisteos: si esta arca llega y pasa hacia aquel lugar, entonces Jehová está en el asunto, pero si no, entonces Dios no está en el asunto. Pues vemos claramente que Jehová le dio mandamiento aún a estos animales, que fueron más obedientes que el mismo pueblo de Dios. Estas vacas no se desviaron, fueron en la trayectoria correcta. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llega el pueblo con algarabía, con gozo, hermanos, sabemos que cuando hay personas que empiezan a indagar en las cosas ocultas de Dios, cosas que Dios no le ha
ha mandado a ellos a buscar, puede haber problemas. Esta arca mató gente. Hubieron muchos curiosos que quisieron destapar el arca para ver lo que había dentro, y la misma presencia de Dios lo mató. Hay gente que quiere administrar cosas e irse a muchas profundidades, hermano, y el mismo conocimiento los mata. Porque hay cosas reveladas que Dios las revela, pero hay cosas ocultas que le pertenecen a Dios. Hay personas que quieren ir más allá de lo que Dios le permite que vayan, y eso trae repercusión y trae problemas en la vida del ser humano. A nosotros nos conviene hacer todo tal como dice el Señor en su palabra. Si alteramos el diseño, vamos a tener repercusión con el dueño de la obra, y no queremos problemas con el dueño de la obra. Por eso vienen muchas ofertas muchas veces a nuestras vidas, y tenemos que rechazarlas si no se acopla al diseño de Dios que tiene para con su pueblo. A veces la persona dice: ¿por qué no lo hacen de tal manera? Tal pueblo está haciendo las cosas de tal manera. Cada persona, cada ministerio va a rendir cuenta aquel día delante de Dios. Pero si nosotros nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, es mejor agradar a Dios que a los hombres. No nos podemos llevar, hermanos, de tantas cosas que estamos viendo en este tiempo, especialmente en el tiempo de crisis que estamos viviendo, que de alguna forma queremos ganar los recursos para Dios, y si nos salimos de la voluntad, entonces vamos a perecer juntamente con el que no tiene esperanza, y a su nombre. Otra cosa interesante que vemos aquí: cuando toman el arca y la tienen entonces en Kiriat Jearim, sabemos que Saúl era una persona, el rey Saúl, que no le interesaba obedecer a Dios. Eso lo sabemos nosotros. Así que el arca quedó en Kiriat Jearim como por algunos 20 años, y la presencia de Dios estaba fuera de su lugar de origen, hasta que surge un rey que tiene el corazón conforme al de Dios, que quiere traer de nuevo la presencia a su casa. David tenía buen sentir. Ahora, otra falla de David fue provocarle la muerte innecesaria a un hombre. ¿Por qué? Porque se llevó de vista. El Señor dijo: los levitas. Pero ¿a quién buscó David? Buscó a estos dos jóvenes, a Usa y a Ahío, porque eran personas que estaban guardando el arca, cuidando durante todo ese tiempo que estaba en Kiriat Jearim. Entonces viene David y lo escoge a ellos para que manejen la carreta a la cual ellos hicieron. Y vemos algo aquí tremendo que pasa desde el versículo 8. Vaya conmigo. Vamos al 7. Dice: y llevaron el arca de Dios de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y arpas y salterios y tamboriles y címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, ahí pasa algo. Todo iba bien, Eduardo. Ese party estaba encendido en su mejor momento. La gente estaba tremendo: siento a Dios, siento gloria. Esto se prendió, descendió Jehová, qué gloria. Busquen el salterio, suéltame el pandero, danza. Me imagino cómo iba David danzando y remolineando delante del arca, de la presencia de Dios. Pero cuando llegan a esta encrucijada, Jehová lo estaba esperando. Aleluya, oh gloria a Dios. Hay veces que Dios permite la cosa, y aparentemente todo va viento en popa, todo va bien, todo va caminando bien. El que piensa que va a terminar con éxito algo que comenzó sin consultar con Dios y buscar la dirección de Dios, se equivocó. Nada puede tener éxito si no está fundado en el fundamento de la palabra del Señor, en las ordenanzas de Dios. Y puede que Dios deje por un tiempo que todo se vea lindo, que todo se vea bien, que todo se vea próspero, que haya aparente presencia, pero nos damos cuenta que no era presencia lo que ellos estaban sintiendo, sino emoción. Y para Dios frenarlo a ellos,
tuvo que hacer algo. Dice aquí la palabra del Señor que cuando llegaron a Kidón, Dios permite que los bueyes tropiecen. ¡Pah! Tropezaron los bueyes y resulta que el arca se viene para abajo, se va a caer. Y Usa, en su buena intención, extiende la mano para impedir que el arca de Jehová se caiga al piso. Y Jehová se enfureció, dice la palabra. Se encendió Jehová en ira. Dios lo estaba esperando porque se le iba a acabar la fiesta. Es mejor reflexionar a tiempo y no que Jehová diga, hasta aquí te llegó, hasta aquí se acabó la fiesta. Es mejor reflexionar. Hermano, nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando, o quizás algunos sabían y se hicieron la vista gorda. Pero Jehová dijo, hasta aquí ya se acabó el party. Cuando llegaron ahí a Kidón, entonces los bueyes tropiezan, el arca viene para el piso y Usa extiende la mano y vemos una muerte innecesaria. Usa no era levita. David, por emoción, y esto pasa muchas veces en el liderazgo, llevarse de las emociones, porque tal persona me agrada, porque tal persona se ve bien, porque tal persona tiene oratoria. Pero ponemos muchas veces, y uno se incluye como líder, porque si a David le pasó, nosotros nos hemos equivocado también. Especialmente cuando un ministerio está comenzando, que para establecer ciertas bases, hacemos elecciones porque hay que trabajar, pero no porque sea la voluntad perfecta de Dios, sino que Dios permite hasta que la cosa vaya tomando la forma. Pero entendemos que en el establecimiento nuevo de muchas cosas, los líderes fallamos, cometemos muchos errores, porque nadie termina un liderazgo como comienza. En los errores muchas veces nosotros aprendemos cosas, porque Dios nos está formando, Dios nos empieza a capacitar, Dios permite que nos equivoquemos para luego nosotros enmendar y la próxima vez hacer las cosas correctamente como hizo David. Déselo fuerte a Dios. Estamos aprendiendo de el mejor líder que hubo en Israel. David, el rey de Israel. Damos gloria al Señor para siempre. Y David toma a estos muchachos, y cuando vemos esto que pasa, que instantáneamente Jehová hirió a Usa, Usa muere, y desde ese día hasta hoy le cambiaron ese nombre a Perez Usa. Perez Usa, porque ahí quebrantó Jehová a Usa. ¿Tuvo Usa la culpa? No, tuvo una buena motivación. Esto le pesó a David en su corazón. Dice la palabra de Dios, aleluya, que David tuvo pesar en el verso 11, porque Jehová había quebrantado a Usa. Aleluya. En el verso 12 dice que David temió aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa? Todavía él sigue empeñado, porque lo que quería era llevar la presencia, más Dios no se lo permitió. Ahí vemos cuál era el pesar que él tenía. No estaba pensando tanto en que un hombre inocente había muerto por una mala elección que él hizo. Hay que tener cuidado a quien se pone a manejar cosas santas. Vuelvo y repito, debemos asegurarnos en Dios. Y una de las cosas que me agrada de la iglesia primitiva era que antes de la iglesia tomar una decisión, se metían en ayuno y oración. ¿Acaso no sabían los apóstoles, los profetas, todo lo que había acontecido en el pasado al pueblo de Dios? Y de esos errores ellos aprendieron. Por eso, antes de ellos elegir a alguien para el ministerio, se metían a orar, a ayunar, hasta que el Espíritu de Dios daba testimonio dentro de la misma grey. Entonces escogían basado en la dirección del Espíritu Santo y no por capricho y voluntad de ellos. Alabado sea el nombre del
Entonces vemos que David todavía dice: ¿cómo he de yo llevar el arca de Dios a mi casa? Y no la trajo David a su casa, sino que había una persona que el mismo Dios permitió. Por eso comenzamos leyendo de quién era Obed-Edom Geteo, un siervo de Dios que trabajaba para Dios dentro del templo. Hay algo muy bonito que yo también pude ver de este hombre. No creo que lo haya notado, pero es que Obed-Edom tenía el trabajo en la casa de Dios de portero, y sabemos que el templo tenía varias puertas, ¿verdad? La puerta que le tocó a este hombre custodiar era la puerta que daba para la parte del sur, y todo esto estaba alineado con la casa del rey. Entonces había una alineación en lo espiritual aquí también. Dios había revelado quién era este hombre que estaba en la puerta. Por eso, Edwin, que Dios te bendiga, que estás cuidando la puerta de la casa del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No era cualquier persona. Era un hombre que tenía un corazón de siervo, que le gustaba servir. Entonces David tuvo que pagar consecuencia de quedarse sin presencia 3 meses más, hasta que él entendiera que es mejor obrar a la manera de Dios. A nosotros nos conviene hacer las cosas a la manera de Dios, para que su presencia siempre esté con nosotros. Y la presencia de Dios trae beneficios a nuestras vidas en todos los ámbitos de ella, aún a nuestra familia. Es más, la bendición que está en tu casa bendice hasta los vecinos que tú tienes. Esa bendición llega hacia tus vecinos también por causa tuya. Hay lugares que están de pie por causa tuya. Hay familiares tuyos que están de pie por tus oraciones, por causa tuya, porque tú tienes presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en tu vida, así como estuvo en la casa de Obed-Edom, un hombre que tenía corazón de siervo. Alabanza al Dios que vive. Entonces Dios tenía que encontrar un lugar íntegro donde su presencia pudiera reposar. Alabado sea el Señor. Vemos todo el tiempo cómo anduvo el arca de Jehová de mano en mano hasta, aleluya, llegar a un lugar donde encontró un corazón que pudo captar esa gloria y esa presencia, la casa de Obed-Edom. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que David dijo: lleven la casa, lleven el arca, lleven la presencia, lleven, aleluya, la caja del pacto a la casa de Obed-Edom. Aleluya. Dice la palabra, aleluya, oh gloria al Señor para siempre, que David temió a Jehová y dijo: ¿cómo voy a traer el arca de Dios a mi casa? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo, absolutamente todo lo que tenía. Es que, hermano, usted puede perder lo que sea, pero si tiene la presencia de Dios, usted lo tiene todo. Si tienes a Dios, lo tiene todo. Como dice la alabanza: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Aunque mi padre y mi madre me dejen, si la presencia de Dios está conmigo, todo está bien. Si me botan del trabajo, si tengo la presencia, yo puedo levantar una empresa, porque donde está la presencia hay bendición. Alabanza al Dios que vive. Lo importante es tener la presencia de Dios. Aleluya. Lo importante es tener un corazón de siervo, un corazón que le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, que tu presencia no se aparte de mi vida. Por eso, si algo aprendió David, es que mejor era estar, aleluya, un día en la presencia que 1000 fuera de ellos.
Y Obed-Edom también lo entendió, aleluya, que era mejor su presencia que la vida, que era mejor tener la presencia de Dios con ellos. Alabanza al Dios que vive. Mi alma tiene que adorar al Señor. El tema de todo esto es el corazón de las personas. Dios no podía, aleluya, y algo interesante, aleluya, y es una pregunta que nos hacemos: ¿cómo es que el arca de Dios para un lugar fue de maldición y para otro lugar de bendición? ¿Qué había aquí que hizo que traiga maldición a un lugar pero a otro lugar traiga bendición? Lo acabamos de decir: el corazón. El corazón, hermanos. Dios, cuando ve un corazón humilde, un corazón que anhela su presencia, aleluya, ahí Dios quiere habitar. En un corazón humilde, ahí Dios quiere habitar, ahí Dios quiere glorificarse, aleluya. Dios no podía glorificarse en el corazón de un filisteo, no podía, aleluya. Eran enemigos de Dios. Pero cuando Dios se encuentra con este corazón, dice el Señor: allí quiero habitar, en la casa de Obed-Edom. Quiero bendecir esta familia, quiero bendecir esta casa. Por eso, si hoy tú rindes el corazón a Dios y decirle: Señor, ven, desciende a mi corazón, mejor es tu presencia que la vida. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor amado. Yo quiero que tú habites en mí, porque si tú habitas en mí, Señor, todo lo que toco, todo lo que emprendo, toda mi familia, mis hijos van a ser bendición también. Alabanza al Dios que vive. ¿Cuántos quieren llevarse la presencia de Dios en esta tarde, en su corazón, en su vida, y que nunca más se vuelva a ir? No que se quede 3 meses como estuvo en la casa de Obed-Edom. Yo no quiero que él venga como una simple visita. Yo quiero que su presencia vaya en aumento en mi vida. Yo quiero que su presencia se siga manifestando cada día de mi vida. Alabanza. Es que si lo tenemos a él, estamos completos, hermanos. El Señor es el que nos hace fructificar. Alabanza al Dios que vive. Aleluya. En este tiempo estamos viendo muchas personas, como decía el hermano en la intercesión, que lamentablemente han retrocedido. Aleluya. Y no están experimentando cosas nuevas en Dios. No es lo mismo. Entendemos por la palabra que hay una bendición colectiva que se desprende desde los cielos, donde está la reunión de los santos. Hay una bendición en este lugar. Hay una bendición de parte de Dios para que te la lleves a tu casa. Es mejor un día en su presencia que 1000 años fuera de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un tiempo, hermano, donde tenemos que anhelar su presencia. Yo le decía: Señor, permite que nosotros seamos captadores de tu gloria. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, la oscuridad que hay en el mundo, la frialdad que hay en el mundo. No permita, Señor, que por lo que nuestros ojos están viendo, nosotros dejemos de anhelar tu presencia. Tenemos que ser como aquella mujer tsunamita, que cuando pudo entender por el Espíritu que estaba pasando el siervo de Dios, quien tenía presencia, ella dijo: quiero que te quedes en mi casa. No quiero que solamente pases. Yo quiero hacerte un aposento. Yo quiero que tú habites dentro de mi tienda, dentro de mi casa. Yo quiero que tú estés aquí. No era por Eliseo, sino lo que Eliseo representaba, el varón de Dios, donde estaba la unción de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo de tanta sequía espiritual. La presencia de Dios, esforzarnos por buscar su presencia. Alabado
Dios. Mi alma tiene que adorar a Dios. Lo que usted hace para Dios, hermano, tiene valor. El tiempo que usted tomó hoy para llegar a esta casa, usted vino a buscar la presencia de Dios. Aleluya. Hay veces que uno llega a la casa de Dios desesperado por su presencia. ¿Qué Dios me va a decir hoy? Y estamos anhelando esa gloria del Señor. Yo no sé usted, aleluya, pero cuando yo leía esto, yo dije, Señor, que nuestro corazón sea como la casa de Obed-Edom, que tú le escojas para tú manifestarte en nuestras vidas en este tiempo. Aleluya. Necesitamos esa gloria, hermano. Necesitamos esa presencia de Dios. Allá afuera hay gente que necesita de la luz que tú tienes de parte de Dios, de la presencia que tú tienes de parte de Dios. Yo no sé con quién tú vayas a hablar hoy, que necesite que salga una palabra de vida para esas personas que están ansiosas por escuchar una respuesta para su vida. Pero como tu casa es visitada hoy por la gloria de Dios, tú tienes provisión para dar, tú tienes palabras para dar, tú tienes sanidad para orar por los enfermos, tú tienes luz para aquellos que están en tinieblas. Aleluya. Necesitamos la presencia de Dios. Nuestros buildings necesitan la presencia de Dios. Que donde tú llegues, el lugar sea afectado positivamente por lo que tú portas de parte de Dios. Aleluya. Donde está la presencia hay bendición. Hay milagros de Dios. Aleluya. Nosotros somos casa de Dios. Y en este día anhelemos, aleluya, y digámosle, Señor, llena mi casa de tu gloria, llena mi casa de tu presencia. Señor, tu presencia es mejor que la vida. Oh, gloria al Señor para siempre. Se acercan días, iglesia, donde esta presencia es la que te va a mantener de pie como hasta ahora. Y según los días se van poniendo más difíciles, mientras más buscamos su presencia, eso es lo que nos va a nosotros permitir estar de pie. Aleluya. Como dice la palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La presencia de Dios te preserva, la presencia de Dios te guarda, la presencia de Dios estará ahí en esos momentos difíciles que vayas a atravesar en la vida. En esos momentos de dificultad puedes clamar a Dios porque su presencia está contigo, iglesia. Vamos a salir de aquí hoy llenos de su gloria. Aleluya. Si las muchachas pueden pasar. Aleluya. Y vamos a terminar en esta tarde adorando al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Aleluya. Porque hemos aprendido que debemos hacerlo todo a la manera de Dios. Que aprendemos hoy de David a no llevarnos de nuestras emociones. No permitir que nuestro corazón nos engañe, iglesia. Que todo lo que vayas a hacer lo consultes con Él primero. Vamos a consultar con Dios. Vamos a consultarlo todo con Él. Cada paso que vayas a dar, vamos a decirle, Señor, dirígeme, Señor. Señor, guíame. Yo quiero que tú me guíes hoy. Señor, no quiero que pasen cosas negativas por yo tomar malas decisiones, Padre. Que seas tú guiándome, que seas tú dirigiéndome, oh Dios. Que seas tú, Señor amado, quien afirme mis pasos. Y hemos aprendido, Señor, en esta tarde, Señor amado, que debemos buscar tu presencia en la manera correcta, con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido. Se capta la presencia de Dios. Sacar todo aquello que impida que su gloria se manifieste. Abre tu corazón ahí donde tú estás ahora. Abre tu corazón al Señor en este momento. Y dile, oh Señor, haz conmigo como hiciste con Obed-Edom. Señor, que se halle lugar en mi corazón para que tu presencia se manifieste. Hoy yo quiero ser impregnado, impregnada por tu gloria, por
Alineo mi corazón a tu voluntad perfecta, oh Dios. Ayúdame a hacer las elecciones correctas para poder traer tu presencia sin tropiezo, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no has constituido reyes y sacerdotes para ministrar tu presencia, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, entonamos este cántico, Señor. Yo quiero que usted deje esas manos arriba. Aleluya. Y si gusta pasar al altar, usted puede hacerlo. Pero vamos a abrir todo nuestro ser a Dios. Que esa presencia se manifieste. Que esa presencia nos llene hoy. Si quizás tú te has sentido sin ánimo en estos días, decaído, que no has sentido la presencia de Dios, en este día el Señor te llena nuevamente. El Señor te llena nuevamente. Él dice: pide y se te dará. Pide y se te dará. Quiero llenarte de mi gloria, quiero llenarte de mi presencia. Oh, el Señor quiere hacerte resplandecer en este día. Su presencia está aquí en este lugar. Su presencia está aquí. Aleluya. Aprovecha la presencia de Dios. Envuélvete en ella. Envuélvete en su gloria. Envuélvete en su presencia. Envuélvete en Él. Aleluya. Así como Ben-Edom recibió, así tú vas a recibir hoy. Si lo crees, verás la gloria de Dios. Todo es posible para el que cree. Si quieres caminar en nuevas dimensiones en Dios,